dice, más su comunión íntima es con los justos. Eso dice el Señor. Su comunión íntima es con los justos. Nosotros hablamos de que tenemos que entrar en esa comunión con Él. Y Él nos dice cómo necesita que seamos para poder entender lo que significa. Nosotros hablamos de que tenemos que entenderlo cada vez más. Y Él dice cómo, que es a través de una comunión con el Señor. Pero esto ya no es estructura religiosa. Todos sabemos lo que dice la palabra. Todos aún oramos por la palabra muchas veces y hablamos de entrar en comunión con el Señor, que tenemos que estar en comunión con el Señor. Pero mire lo que dice Él. Hay que ver cuál es la opinión de Dios, cuál es el aspecto, como Dios ve las cosas, no como nosotros creemos que es o como la vemos nosotros. Por más que hablamos como cristianos, por supuesto. Dice que su comunión íntima, la de Dios, la del Señor con nosotros, es con los justos. Y sabe que el único justo es Dios. Así que dice la palabra, hablando de Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios, que es el único justo que murió por todos los injustos. Así que quiere decir que nosotros ninguno somos justos. Entonces acá tenemos un dilema. Nos podríamos preguntar, ¿pero cómo? Entonces estamos excluidos de la gloria de Dios. No, Cristo nos recuperó. Estábamos, pero Él viene y abre el velo y recupera esa comunión entre el cielo y nosotros y el cielo, o entre Dios y nosotros y Dios. Claro que la puerta es Jesucristo, porque Él fue el que lo logró, poniéndose en nuestro lugar. Pero ¿cómo compatibilizamos esto? Porque dice que su comunión íntima es con los justos. ¿Cómo nosotros somos justos? Si somos todos injustos. No, la gracia que ganó Jesucristo nos posiciona por su victoria en un resultado. Él nos mira y dice, no, ustedes son justos como resultado. Como también dice, no, ustedes son santos, hechos perfectos como resultado. Entonces, cuando nosotros leemos esto, el riesgo que tenemos, una breve reflexión sobre eso que leí nomás. El riesgo que tenemos es de creernos que ya está. Somos justos, tenemos la comunión con el Señor y ya está. Nos entendemos perfectamente porque conozco la palabra, por ejemplo, digo. O porque entiendo parte de la palabra, aunque la entienda bien, pero no está toda entendida como la voy a entender cuando siga recibiendo lo que me falta. Para que mi fe, lo que me falta, que en la medida del autor y consumador, se me vaya impartiendo. Porque usted piensa que el resultado es la fe del autor y consumador, no la que hoy tenemos. Pero con la que tenemos nos alcanza porque tenemos la gracia que Él ganó. Por eso la importancia de la victoria de Cristo y de la gracia gratis, gratuita, es que nos contiene, nos cobija, nos tiene la paciencia, la misericordia hasta llevarnos al resultado. Entonces no podemos nosotros juzgarnos solos y excluirnos porque consideramos que le hemos fallado a Dios de tal o cual forma, sino que no, eso soy yo si me pasa eso, soy yo que me estoy excluyendo y me estoy saliendo de la posición que Cristo me puso. Dios no tiene nada que ver. Entonces no, nosotros en Cristo somos justificados, somos justos por la justicia de Dios que nos justifica en la gracia de Cristo. Así que esto lo redondeamos así para que usted entienda un poco. Si nosotros tenemos que tener una comunión íntima con el Señor, sí. La pregunta tiene respuesta. Acá en Proverbios dice que la opinión de Él, lo que Él necesita, es que nosotros seamos justos. Dicho de otra manera, necesitamos que el Espíritu Santo, que nos lleva al resultado de ser santos hechos perfectos o justos, se vaya incorporando de tal manera que la comunión personal con el Señor se vaya perfeccionando. Entonces mire la importancia de ir recibiendo la gracia. No se termina eso ahí nomás.
No es que yo ya tengo todo. No sé, cuando se termine la época de la gracia nos vamos a enterar, por supuesto. Pero yo no me puedo poner en la actitud religiosa, estructurada de tal manera que a mí tomo los versículos hay que estar en comunión con el Señor. Yo estoy en comunión con el Señor. Busquemos la comunión con el Señor. Sí, pero ¿cómo? Claro, ya sé, todos sabemos eso, pero no deja de ser una estructura religiosa si yo no entiendo cómo tengo que hacer para que lo que ya está ganado para mí se me incorpore. Entonces, es importante que tengamos una actitud de partida, de humillación personal, que después vamos a hablar un poco de ese tema. Son conceptos que lo tenemos que masticar bien en el sentido espiritual y humano también. Hay un versículo que está en el Salmo 119, versículo 71, que dice, y esto escúchelo, si es que no lo sabe, si no recuérdelo: bueno me es haber sido humillado. Vuelvo a leerlo. Bueno me es haber sido humillado. Primero, si hablamos de la palabra bueno, el único bueno es Dios. Lo único bueno es el carácter de Dios. Y Dios contiene en su persona, en su carácter, una capacidad de humillación personal. Entonces usted fíjese que nosotros nos manejamos acá abajo y a nosotros nos cuesta muchísimo sobrellevar aspectos que nos implican una sensación, porque se siente y se sufre, se padece, de humillación. Pero fíjese que si Dios, que es nuestro Padre, si Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios, tienen la capacidad como persona de poder humillarse, ¿cómo nosotros vamos a pretender no pasar por esa puerta? Nosotros tenemos un cuerpo de humillación. Dice Filipenses lo siguiente. Bueno, en Filipenses, si usted quiere saber, 3:21. Dice, el cual, está hablando del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Así que Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso sabe que tenemos que ser investidos o revestidos con un cuerpo nuevo, que es un cuerpo que se llama de gloria, que es el que nos capacita para estar en el cielo y tierra nueva. Quiere decir que hasta que no recibamos eso, no pasamos al cielo y tierra nueva. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, todas las cosas. Le vuelvo a leer esto. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y dice en Hechos 8, versículo 33, hablando de Cristo, ¿no? Dice, en su humillación, hablando de la humillación de que sufrió Jesucristo en los días de su carne, en su humillación no se le hizo justicia. Cuando hablamos de humillación, yo no sé cuál es el concepto que usted tiene, qué piensa de eso, cómo lo asocia en su vida personal al hecho de humillarse.
frente a situaciones, o personas, o lugares, o lo que sea, ¿no? Usted tiene que saber que hay algo externo a nosotros. En el huerto del Edén, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Quiere decir que Él puso de su carácter. Quiere decir que hasta la desobediencia había un carácter de humildad, de mansedumbre, de sujeción, de armonía. Por esa desobediencia ocurrió algo. Se cambió esa condición por un cuerpo de humillación, que es este cuerpo carnal. Pero lo que nosotros quizá nos cuesta ubicar o posicionar correctamente, ¿qué es ese cuerpo de humillación? ¿Por qué se llama cuerpo de humillación? Lo que era de Dios se cambió por lo que es del diablo y está condenado, por eso dice la palabra, Dios condenó al pecado en la carne, o sea, en este cuerpo de humillación. Así que el padre del pecado tuvo que instrumentar, tuvo que impartir en esta naturaleza humana algo, un germen, algo contrario a lo que es el carácter de Dios. Porque era la manera que él sabía que tenía para poder manejar al género humano a través de esos derechos que él, como padre del pecado y por esa desobediencia, impartió sobre todo el género humano. Así que, cuando nosotros ahora ubiquémonos contemporáneamente como cristianos, decimos que necesariamente no se olvide que también dice la palabra que Él busca los corazones quebrantados o espíritus quebrantados. Sabe que el orgullo, que es lo contrario a la humillación, o es semejante o la consecuencia de la humillación. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que hay una sensación de humillación y es porque tenemos un sello que se llama orgullo, vanidad o altivez, como usted quiere. Es decir, que hay algo en esta naturaleza humana que nos ocasiona trastornos, y tales trastornos que nos hacen sentir mal, frente a situaciones, frente a eventos, frente a ciertos aspectos que nos rodean, nos hacen sentir mal. Quiere decir que si este cuerpo es de humillación, significa que tiene que ser quebrantado. ¿Por qué? Porque es la única manera que se nos vaya eso que impartió el diablo, que es ese espíritu de orgullo, que es un sentir. Y fíjese, porque a ver si podemos avanzar un poco para poder comprender un poco más esto. Porque nosotros hablamos de orgullo y hablamos de humillación, y eso nos suena mal. La humillación nos suena mal. Y decir que nos sentimos mal cuando nos sentimos humillados frente a situaciones, vamos a tomar situaciones de una sociedad en medio de la cual nosotros nos manejamos. Y bueno, estamos rodeados de personas, estamos rodeados de tradiciones, de costumbres, de prácticas que tienen los hombres. Eso hace de que nosotros, si vamos en el sentido de la corriente, no tenemos problema. Pero si de pronto nos encontramos confrontados frente a una realidad a donde nosotros tenemos que enfrentar esa realidad, entonces nos hace sentir como que nos viene un sentir de desacomodo, de aflicción, que nos hace sentir mal. Decimos, está humillado, le salió mal esto, mirá qué vergüenza, mirá lo que dicen de esta persona. Esta sociedad se ha encargado muy bien, porque el instigador del problema que tenemos que enfrentar nosotros hoy y que nos provoca esa sensación desagradable de ser humillado es el diablo. Es decir, las tinieblas se encargaron de poner en funcionamiento una sociedad para que nosotros, si vamos nadando en contra de la corriente de esta sociedad, se nos provoquen lo que se llaman traumas, situaciones traumáticas, situaciones de frustraciones, de fracaso. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser confrontados con la opinión de la gente.
el pensar de la gente. No nos gusta que nos hagan sentir mal, porque es así. No nos gusta sentirnos mal, pero cuando somos confrontados frente a realidades y nosotros tenemos que mantener una actitud que a nosotros no nos queda otra que caminar ese carácter, vamos a sentir algo en nosotros mismos que nos hace sentir humillados frente a la gente, frente a las instituciones, frente a una sociedad, cualquiera que sea el ámbito donde nos manejemos. A veces también entre familiares suele ocurrir también por criterios distintos. Entonces muchas veces la incomprensión que hay hace de que nos sintamos, porque lo sentimos, se sienten mal, se sienten avergonzados, humillados. Es un sentir, no se puede explicar de otra manera que uno lo siente a eso. Bueno, todo eso provoca lo que se llaman traumas, frustraciones o fracasos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al concepto de esta sociedad, si nosotros no hacemos o no pasamos por la puerta o por los parámetros que esta sociedad tipifica o estructura como que es un orden aceptado comúnmente como normal para los hombres, entonces nos encontramos con que somos resistidos, somos mal vistos, somos murmurados, sentimos opiniones que para nosotros son agresivas u ofensivas, o tenemos que sobrellevar actitudes que muchas veces nos hacen sentir como que es una agresión y nos hacen sentir mal. Entonces, eso es porque tenemos ese espíritu que se clavó por desobediencia en ese huerto del Edén y que Dios lo condenó en esta naturaleza humana caída, y que hace de que necesariamente tenemos que aprender a humillarnos sin ser afectados. Y vuelvo a repetir, tenemos que aprender a ser humillados al concepto de los hombres. Por eso hablamos de Cristo. En su humillación no se le hizo justicia. Si el mismo Jesucristo tuvo que ser humillado a lo sumo, ¿a los ojos de quién? De Dios. A los ojos de los hombres. A los ojos de Dios es un aspecto del carácter de Dios. ¿Qué problema tiene Dios de humillarse si es un componente del carácter? ¿Qué significa? Significa que Él no se afecta por la opinión de los hombres. Él no se afecta porque si la corriente viene en contra, nadie está por encima de Él. O sea, nada ni nadie está por encima, está puesto, en el caso de Cristo, que está puesto sobre las obras de las manos del Padre, sobre todo principado y potestad, tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿cómo se va a afectar? ¿Cómo se puede afectar por la blasfemia? Escuchen lo que le digo. ¿Cómo se puede afectar Dios por la blasfemia? Claro que tiene santa ira, tiene consecuencias de resultados, separa trigo de cizaña, sí, pero no se afecta. Afectarse significa lo que Cristo, cuando estaba frente al diablo en la tentación, le podría haber pasado. Porque el diablo le decía, lo aguijoneaba, le decía, si está escrito, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Aparte le usaba lo que estaba escrito, pero con sabiduría del diablo. Procuraba el diablo que hiciera lo que él le decía. Entonces, fíjese si él hubiera sido vulnerado por un yo orgulloso, cosa que no es Dios. Dios no tiene nada de ese espíritu. Si hubiera sido afectado, le seguía la corriente. Entonces hubiera dicho, seguro yo soy Dios. Quedaba enganchado en ese espíritu que le tiró como carnada el diablo y le hubiera respondido. Y entonces hubiera caído a los pies del diablo. O sea, le hubiera seguido la corriente. Entonces, como él no fue vulnerado, porque tenía el carácter de Dios, entonces pudo superar todo ese tipo de cosas. Y fíjese que Cristo no tenía ningún trauma, ninguna frustración, no era un fracasado. Sin embargo, le leo esto solo, hermano. En su humillación no se le hizo justicia, porque lo tuvieron como castigado y abatido de Dios. Lo tuvieron como castigado y abatido de Dios, como si no era de Dios. Por eso se le burlaron y decían, si soy hijo de Dios, bajante. Este no es el hijo de Dios, sino cómo va a terminar así. Es decir, que a los ojos
de la mente natural, y eso que fue a los suyos, ¿no? Pero no importa, no tenían esa capacidad. Ellos eran muy carnales y estaban atrapados por la tradición religiosa de su tiempo. Tenían al Hijo de Dios, el Salvador, y lo menospreciaron y lo desecharon. Entonces, fíjese si Cristo hubiera sido vulnerado por la opinión de los suyos. A nosotros nos cuesta superar las traiciones de las personas que son íntimas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hablar, por ejemplo, entre cónyuges, el vínculo que hay entre cónyuges o entre padres e hijos, hermanos carnales, en una familia, cuesta superar las traiciones. Eso se puede llevar a todos los ámbitos. En una iglesia, si las cosas se hacen bien, cuando alguien comete una torpeza, una tropelía y es una traición, a uno le duele. Bueno, pero eso no tiene que dejar ningún tipo de trauma, ni de frustración, ni sentirse fracasado. Fíjese si el Señor, por todo lo que tuvo que pasar, que se humilló hasta lo sumo, a medida que iba avanzando en los pasos que Él sabía que tenía que hacer, y Él sabía la opinión de la gente que eran los suyos, de lo que pensaban de Él, hubiera sido vulnerado. ¿Usted piensa que el diablo no le metía y procuraba afectar su mente, la mente de Dios, la mente de Cristo, para meterle un pensamiento y afectar su espíritu? Y que le entrara lo que para nosotros se llama doble ánimo. O sea, si hubiera sido vulnerado, hubiera entrado una cárcel al corazón de Cristo, o sea, al Espíritu del Señor, y ahí hubiera perdido. Pero por eso, Él tuvo la medida necesaria, como autor y consumador de la fe, tenía el amor de Dios perfeccionado y la comunión personal. No se olvide lo que leímos sobre la comunión personal con los justos. Quiere decir que para el Padre, el Hijo era justo. El verdadero adorador no claudicó nunca, jamás. Todos los ataques que las tinieblas le hicieron desde el vientre de María la mamá, ¿verdad? Todos los ataques desde ahí y todos los ataques que siguieron, Él tenía la medida del hombre interior, del Cristo que estaba en Jesús, Jesucristo, para poder resistir sobrenaturalmente todos los ataques del diablo y no ser vulnerado. Pero si usted va al momento más difícil del Señor, dejemos los traumas que podría haber tenido en su familia, cuando la familia le decía, si sos eso, andá y mostrate. Por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, que decían, pero vos hablá, pero ¿por qué no vais y te mostrás? Mira, esta es tu oportunidad, andá y mostrate ahí. Que Él le dijo, no, el tiempo de ustedes está presto, el mío no. Si Él hubiera sido, ¿sabe los traumas que hubiera tenido? Si hubiera sido vulnerado por la opinión de la gente, por la injusticia que le hicieron, por las agresiones, por la murmuración, por la calumnia, por las traiciones, lo tenía el traidor al lado y lo disimuló tanto que nadie de los 12 sabía quién era el que lo iba a entregar. Es más, le aseguro esto, el diablo le ponía a los otros 11, dijimos a Judas, le ponía a los otros 11 la duda de que no sea que en una de esas yo me mande una y yo termino entregándolo. Le ponía perturbación el diablo, le ponía una perturbación, le hacían dudar. ¿Por qué? Porque no tenían, no eran templo vivo, el Espíritu Santo viene después, en Pentecostés, después que el Señor se va al cielo. Y entonces el diablo los apretaba a cada uno. Sin embargo, el Señor supo sobrellevar con esa firmeza de lo que es ser un verdadero adorador, como autor y consumador de la fe. Y todas las cosas que le hicieron, todas las agresiones u ofensas, no lo vulneraron. ¿Qué significa eso? Significa que no entró nada en él que lo pudiera afectar y que le impidiera ser el salvador y el restaurador del carácter de Dios en nosotros. Fuimos creados a su imagen, la perdimos, nos contaminó la imagen del Padre del pecado y ahora viene Cristo y recupera lo que fue creado al principio, pero ahora con postrera gloria, encima con postrera gloria. O sea, viene a perfeccionar, y lo hizo el Señor la ley, y ahora la postrera gloria es un cuerpo de gloria en el cielo y tierra nueva como santos hechos perfectos. Es decir, que nosotros al día de hoy tenemos que acostumbrarnos a que no nos tienen que hacer nada, la opinión de la gente, si estamos haciendo bien, cuidado, no va a entender mal. No estoy hablando de obstinado y cabeza dura que no escucha, hay que escuchar. Pero tenemos un problema los cristianos, no sabemos parar las cosas acá.
o rechazamos así, nos cerramos y ¡pum!, le rebotamos, esa es una. O bien nos abrimos completamente y recibimos todo, aún lo tóxico, que ese riesgo puede estar. Entonces, ese es el problema, que el espíritu de orgullo que tenemos nosotros tiene que ser quebrantado. Y fíjense que el método que usa el Señor, por eso dice, bueno, lo leímos en Proverbios, me es haber sido humillado. La pregunta es, ¿por qué nos humillamos? ¿Por qué nos humillamos nosotros? ¿Qué nos humilla a nosotros? ¿Por qué tenemos que ser humillados? Aunque nosotros eso lo tomamos mal y nos duele, lo tomamos como algo terrible, sea por la opinión de la gente, por las injusticias que nos hacen o por lo que sea. Cada uno lo aplicamos y sabemos. Sin embargo, dice la palabra que eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque es la manera, si estamos siempre hablando bajo la gracia de Dios, bajo la presencia del Espíritu Santo y proféticamente, vamos a entenderlo, ¿no? No estamos hablando de que nos peleamos entre todos, este me humilla, yo le respondo, estamos hablando bien, estamos hablando de que muchas veces es necesario, porque se piensa que le estamos pidiendo a Dios, por eso le pido a Dios que le dé ese entendimiento adentro, de que podamos humillarnos en la presencia de Dios, no ahí afuera, en la presencia de Dios, para que el orgullo y la altivez que tenemos y que contamina nuestro espíritu y nuestra alma se vaya, para que entonces allá afuera no nos haga nada y nos resbale lo que sea. Que para nosotros situaciones que las tinieblas nos provocan usando instituciones, personas, circunstancias, lugares, no nos moleste. Imagínense a Jesucristo si se hubiera molestado. Eso no significa que fue afligido, claro que fue afligido, basta. Pero mírenle la opinión a la gente, como castigado y abatido de Dios. Todo al revés. Cuando justamente el único justo que murió por todos los injustos, el Redentor, el Restaurador, y la gente lo veía al revés. Esa es la sociedad. Por eso nosotros tenemos que adquirir una firmeza en esto, para no quedar atrapados. Mire, tiene que incorporarse una condición en nosotros que es de humildad y de mansedumbre. La creación, imagen de Dios, Dios es manso y humilde. La persona de Dios es mansa y humilde. No solo el Hijo de Dios, que lo mostró acá abajo, sino Dios, la persona de Dios, el carácter de Dios, tiene ese condimento, ese ingrediente, ese aspecto de ser manso y humilde. Una condición de apacibilidad. No significa que sea blanda o que es reducido, no. Es Dios, es omnipotente. Para nosotros, en el sentido estructurado humano, a veces hablamos de humildad y mansedumbre y lo confundimos con ser una ameba, un gusano rastrero. Confundimos el ser manso y humilde con la mortificación, con el sufrimiento. Eso es espíritu religioso, no. Ser manso y humilde es una condición del carácter de Dios, que contiene el amor de Dios, que a nosotros nos da igual una firmeza para que toda condición que nos quieran hacer en contra de nosotros, y hablo como cristiano, para procurar humillarnos. ¿Sabe por qué el diablo procura humillarnos ahí afuera? En todos lados, ¿no? Porque el tipo sabe que si logra vulnerarnos, como lo ha hecho siempre, porque el único que no fue vulnerado fue Jesucristo. Nosotros traemos no solo del vientre de nuestra madre, de nuestra infancia, traumas, frustraciones y fracasos. No vamos a entrar en eso, pero lo traemos. ¿Por qué? Porque hemos sido vulnerados por el pecado original. Está bien, ya ven, el pecado original está condenado en esta carne, lo tenemos. Entonces, la tiniebla sabe que mientras nos puedan golpear y pasar por esas situaciones, porque todavía estén en nosotros, sabe que nos tienen. ¿Por qué? Porque no tenemos la aptitud ni la capacidad para liberarnos, y por lo tanto eso nos afecta cada vez más. Entonces, en lugar de transformarnos en mansos y humildes, el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Nosotros
somos mansos y humildes, somos cada vez más orgullosos. Y acá viene algo que puede ser confrontante y a lo mejor se le pelan los cables, pero escuche esto. ¿Saben? La humillación equivale, es parecido al orgullo. Cuando hablamos de humillación, tiene que hablar de orgullo. Usted quiere saber por qué le molesta todas las condiciones que siente, si lo hacen sentir mal. Porque es orgulloso. Si no fuera así, resbala. No le hace nada, porque eso es un orden terrenal, un orden de la iniquidad, un orden del carácter del diablo. Cuerpo de humillación que está apto para que se nos meta esas condiciones y nos provoquen los traumas, las frustraciones y los fracasos. Y usted llévelo a algo práctico acá, hoy, nosotros. ¿Por qué hay tanta gente frustrada y fracasada? ¿Por qué? Porque no han sabido humillarse adecuadamente en la presencia de Dios. Y entonces ahí afuera la sociedad les recuerda que son unos frustrados y unos fracasados, como quisieron hacer con Cristo. Un frustrado y un fracasado sería un religioso frustrado y fracasado, o un redentor frustrado y fracasado. Sí, se lo quisieron hacer sentir, pero como si no sabía lo que hacía, sabía lo que pensaba y sabía que no lo entendía. Siguió adelante con el plan de redención, para eso vino. Y no le molestó las injusticias, no le molestó las murmuraciones, las calumnias, las traiciones, no le molestó nada. Él fue rumbo al resultado y cuando dijo consumado es, terminó todo lo que tenía que hacer y estaba escrito. Bueno, entonces se humilló, pero dice, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Por qué? Porque se lo tuvo como un inicuo. Los hombres tienen cruzado, tienen pelados los cables. La justicia del hombre, por eso dice que lo tiene el Señor como trapo de inmundicia. Está cruzada. No tenemos la capacidad, como alguien que tiene interés personal a través de un espíritu orgulloso, con un montón de límites, que no acepta la humillación sin ser afectado. Mirá, sin ser afectado, porque cuando usted, hay algunos que dicen, no, yo la acepto, hermano, la humillación. Mire, pastor, yo la acepto, he sufrido tanto. No, está bajo un espíritu de mortificación. Eso es mentiroso, de conmiseración. No le acepta nada, es un espíritu religioso que lo tiene encarcelado y lo quiere destruir cuando la persona está en ese estado. Entonces, eso no. Imagínense qué contraste sería si el Señor hubiera sido eso, cuando era el autor y consumador de la fe, tuvo la firmeza de mantenerse frente a la adversidad, no fue reducido. Imagínense si nosotros nos ponemos y nos resignamos. Vine a sufrir, me pasa todo, uy, usted no sabe las cosas que me hacen, toda la injusticia que aguanto. Bueno, eso está mal. Eso no forma parte del carácter de Dios. Eso forma parte de un carácter religioso que ha sellado la vida y le hace errar de esa manera. Entonces, tenemos que ser impartidos por la gracia para que seamos mansos y humildes. ¿Sabe lo que significa ser manso y humilde? Poder caminar eso en fe. Es que no recibimos, que no recepcionamos, que no nos entra ofensivamente lo que entendemos que nos hace la gente, la injusticia que nosotros entendemos que nos hacen. No la recepcionamos como una ofensa, como una agresión, porque eso es de la gente. Eso no forma parte del reino de los cielos. Si yo camino la comunión verdadera, ¿no? Por eso leímos eso. No eso de que yo sé que tengo que estar en comunión, sino que yo dejo que la gracia se me imparte, lo necesario. Entonces, todas las ofensas, todas las agresiones, tome a Cristo y piense en Él nomás. Las opiniones, las murmuraciones, las mentiras que nos pueden hacer, no me alteran para nada la dirección que yo camino en una actitud de fe. No me mueven
de la firmeza del amor de Dios. Cuidado con eso, dije firmeza del amor de Dios. No un flan ahí todo, ay, pobre de mí. No, firmeza acá, no ser vulnerado y sin tener rencor, ni querer venganza, ni querer hacer la justicia de uno. Dios, no hiciste vos, mira lo que me están haciendo. Como solemos hacer, mira lo que nos hacen. ¿Y cuándo vas a salir a defenderme? Mira estos perversos lo que me están haciendo. Y tenemos un tiempo que esperamos y ya después, chao, no, ya está acá, Dios, no, para. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos nosotros a defender a través de nuestra propia justicia. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo estoy devolviendo el mal que recibo con otro mal. Porque la justicia de los hombres, y aún la mía, aunque soy cristiano, Dios la tiene como trapo de inmundicia. La única justicia valedera, verdadera, es la de Dios. Entonces, si yo no sé caminar la fe, si yo no me dejo edificar para ser madurado en ese carácter del amor de Dios, caminando la fe, por eso es la fe que obra por el amor de Dios. Significa una madurez en el carácter cristiano. Y yo voy a terminar salir a defender mi propia persona. Y yo puedo tener toda la razón, le aviso. Yo puedo tener toda la razón que usted piense que puede tener. Pero no puedo defender mi propia persona, porque si yo estoy en la complacencia de Dios, tengo a alguien que es Dios, a Jesucristo, que es Dios, tengo al Espíritu Santo y a los ángeles de Dios, que me van a defender. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? ¿Por qué decimos que tenemos este cuerpo de humillación? Así te redondeamos esto y después le redondeo el tema de la fe. ¿Por qué decimos que tenemos este cuerpo de humillación? ¿Qué habita en nuestro cuerpo este carnal de humillación? ¿Qué habita? ¿Qué habita? El error, la mentira, las enfermedades, la miseria, la pobreza, el querer ser más que todos los otros, defendiéndonos a nosotros mismos en contra de toda la humanidad, siendo menos, siendo inútiles, incapaces. El bloqueo mental. ¿Cuánto usted, le digo esto, le tengo un cachito acá en esto? Mire, el bloqueo mental. ¿Sabe? La dificultad que tiene el cristiano para entrar en la dimensión de la sustancia de la mente de Cristo es eso, el bloqueo mental. Porque estamos en un cuerpo de humillación. Un cuerpo de humillación que tiene que aceptar simplemente la condición para aprender a caminar la fe y dejar que el poder de Dios le avance y reciba eso. Ahora, claro, si ese cuerpo de humillación a mí me pone un bloqueo mental y eso me pone mal, por ejemplo, por decir así, ¿no? Entonces yo no estoy recibiendo adecuadamente la condición de humillación que yo debería tener, sino que en mi orgullo yo me traumo. Me entro a traumar porque no puedo ver, no puedo entender, no puedo comprender en mi corazón, no tengo la revelación profética, yo no puedo. Bueno, eso es un espíritu de orgullo. La incapacidad de humillarnos, de decir, Señor, acá, pero en fe, por Dios, en fe, no en rebelión, decir, Señor, acá estoy, como diciendo, vamos a hablar así, ¿no? Para que usted comprenda, acá estoy, cabezudo, adoquín, acá estoy, y no entiendo nada, y si yo no entiendo, me quiere decir cómo voy a caminar la fe, ¿no? Porque eso está adentro y suele reflexionarse mal, y así es una actitud de rebelión. Eso es orgullo. ¿Sabe? El otro yo de ese corazón es como que uno le dice a Dios, escúchame, ¿por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué aquel tiene facilidad y yo no? ¿Por qué al final vos sos injusto? Porque no puede ser que aquel la ve enseguida y clara y yo no hay manera, no se me abre la cabeza, no puedo entenderlo. Así es el otro yo. Eso se llama orgullo, incapacidad de humillarnos sin que nos afecte. Entonces quedamos con un trauma, nos sentimos frustrados y muchas veces hasta fracasados. Y si usted lo lleva a lo secular es lo mismo,
El límite que a veces nosotros, ¿cuántas personas dicen yo no sirvo para nada, soy un inútil, no tengo capacidad? Y la fe dice, no, todo te es posible. ¿Querés sabiduría? Pedí lo que te la va a dar en sobreabundancia. No me digas eso. Caminar la fe, entender que es una condición que está vencida en Cristo. Solamente aprendé a humillarte, no te rebelé, no te pongas loco. No contiendas, porque entonces eso que es orgullo, lo único que hace es ahondar el trauma, ahondar una frustración y te va a hacer sentir fracasado, que es lo que le pasa a la gente. No, eso está mal, está totalmente mal. Por eso nosotros tenemos que adquirir una capacidad de mansedumbre y humildad para poder manejarnos. Entonces el cuerpo de humillación involucra muchas de estas cosas que la tenemos. Las debilidades, los límites de lo imposible que usted y yo podamos tener para poder superarlo, lo que usted quiera, lo que usted quiera, lo que usted sabe que a lo mejor lo tiene mal y no lo puede superar. Bueno, ese es ese cuerpo de humillación, el mío y el suyo y el de todo. Y es un cuerpo de humillación. Usted mira, fíjese lo que hizo el diablo, ¿no? Cuando ganó eso y dice que Dios lo condenó en este cuerpo carnal que es de humillación, que ahora el tipo usa eso. ¿Y contra quién se cree que lo usa? Contra los cristianos, contra los que quieren caminar los valores cristianos, contra los que tienen un cuerpo de humillación en el cual han sido puestos para que el poder de la fe derribe y destruya todas esas estructuras de la vieja criatura y lo introduzca como nueva criatura en la nueva creación de que todo me es posible. Pero entonces yo tengo que pasar a esa nueva creación aprendiendo a caminar la fe. Ese cuerpo de humillación hace de que odiemos cuando tenemos que amar, en el amor de Dios digo, ¿no? Queremos venganza cuando tenemos que perdonar. Todo eso está en nosotros, Se lo digo así, porque ahí donde se nos meten, cuando nos humillan, reaccionamos, agredimos, respondemos mal, nos defendemos, porque tengo razón, mirá lo que me hizo. Hay maneras. Es más, tenemos que llegar a que no nos pase. Y si pasa, la autoridad de Dios nos guarda y el problema es de los otros. Entonces sí, sentimos culpa. Todavía el cristiano sigue teniendo culpas. Cuando fue, como cristiano ahora, ¿no? Cuando somos de Cristo. Cuando hemos sido remitidos, perdonados, remitidos, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pone? Este cuerpo de humillación lo pone. ¿Qué es lo que usa la tiniebla y se nos meten con esa sensación? Porque todo esto se siente. Todo esto no es algo místico, no es una fotografía. Esto no es una estática que no nos dice nada. Esto es algo que se siente. O sea, no es misticismo, es realidad. Pero entonces, porque nos está faltando la capacidad de que eso no nos afecte. Cosa que Cristo ganó y es una gracia que nos tiene que entrar a nosotros. ¿Cuánta gente se quiere quitar la vida? Cuando tenemos la vida sobreabundante que ganó Cristo, no solo la vida eterna, acá abajo. Y hay personas que se quieren matar. Mire a dónde nos lleva este cuerpo de humillación, a donde está clavado todo lo malo, no hay nada bueno. Por eso necesitamos la impartición de la gracia. Tenemos actitudes de derrota cuando tenemos una victoria que ganó Cristo, una vida, una calidad de vida indestructible en Cristo. ¿Qué nos pasa? ¿O qué le pasa al cuerpo de Cristo? Porque en general suele pasar a todos, en un grado más, en otro menos. Bueno, ¿ves? Ese es el problemita, es el problema que hay. Nosotros necesitamos para poder caminar la fe, porque todo esto se vence por fe. Todo esto que estamos compartiendo del cuerpo de humillación, de necesidad de entender que la humillación no tiene que ser nada para nosotros, como no fue nada para Cristo. Para los hombres sí. Claro que está escrito,
¿Cómo no va a estar escrito si es una escuela a la cual nosotros nos vamos a tener que enfrentar? Pero entonces, tenemos que entender esto adecuadamente, porque si no, nuestra fe, que si no está comprometida en el carácter de Dios, por eso la palabra dice la fe que obra por el amor. Tenemos que sostenerla o sustentarla en el carácter de Dios. Si no, no funciona. Quiere decir que si vamos madurando cada vez más ese carácter de Dios, se nos va impartiendo la gracia, entonces todas las condiciones de humillación que podamos tener que pasar frente a la opinión de la gente, nos va a resbalar si nosotros sabemos que estamos agradando a Dios. Estamos hablando bien. Estamos hablando de cabezudo, cabeza dura, gente contumaz, duro de servir, rebelde. Estamos hablando bien, creyendo que estamos agradando a Dios. Entonces tenemos que ir recibiendo esa firmeza que se nos ahuyenta de nosotros, ese espíritu de orgullo que lo único que logra es ser un enemigo para el Espíritu Santo que quiere incorporar cosas nuevas y cambiarla esa condición. Pero si yo estoy encerrado en una convicción equivocada que se llama frustración, que se llama fracaso, estamos hablando, entonces no, escúcheme, así el Espíritu de Dios no puede venir y darnos lo que nos trae. Primero tiene que derribar todas esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y humillarnos en la presencia de Dios. ¿Para qué se piensa que venimos acá? Para que cuando salgamos ahí, eso no nos haga nada. Para que podamos caminar un carácter que se tiene que incorporar, se va el orgullo y entra la mansedumbre y humildad. Y podamos caminar el poder de la fe sin que nos altere nada. Para que nosotros no devolvamos mal por mal. ¿Saben lo que significa eso? Yo recibo una injusticia, soy vulnerado por esa humillación, es una injusticia. ¿Por qué me pasa esto? Entonces, ¿qué hago? Yo respondo con otra acción de mi propia justicia. Hay alguien que camina su propia justicia. La propia justicia Dios la tiene, la justicia del hombre, la tiene como trapo de inmundicia, así que ninguna es valedera, ni la del cristiano ni la de los otros, que no son cristianos. La única valedera es la justicia de Dios que es por fe. Entonces, ¿para qué yo voy a responder a la acción de alguien que cree que está haciendo bien, sea cristiano o no le interesa, caminando su propia justicia? Y yo le voy a responder con mi propia justicia porque yo creo que eso es una injusticia y que yo tengo razón. Bueno, eso se llama devolver mal por mal. Eso no es justicia de Dios. Ahora, yo le digo algo. En la medida que nosotros vayamos creciendo y madurando en la fe y en el carácter cristiano y en la comunión personal, no nos llega más nada de eso. Los intentos de las estrategias que las tinieblas puedan hacer para tratar de sacarnos a nosotros y que caigamos a devolver mal por mal, no vienen más. Porque sabe que perdieron. ¿Sabe lo que miran las tinieblas? ¿Qué grado de humillación tenemos? Si somos vulnerados o no. ¿Qué pasa si me atacan? Mira, a este, atacalo por ahí. A este le molesta eso. Dale, ahí vamos. ¡Pum! Levantar al enemigo que le provoquen eso. Ahí el tipo está frito. Y ahí vienen las tinieblas. ¡Pum! ¿Por qué? Porque saben que con eso nos encarcelan. En lugar de liberarnos, que se vaya, se abren cada vez más brechas para que entren más y nos encarcelemos más a esas cadenas. No se olvide que la tiniebla sabe lo que hacen arriba, ¿saben? No están así porque sí, haciendo lo que venga. No, saben muy bien lo que están atacando. Entonces el Señor necesita incorporar su carácter de mansedumbre y humildad. Digo, aprended de mí que soy manso y humilde. Claro, pero Él se humillaba sin problema ante la opinión, ante los ojos y ante la injusticia de los hombres. Mire lo que le hicimos. Y no le afectó para nada. Eso pertenecía al reino de las tinieblas, al reino terrenal, de los perversos, de los apóstatas y prevaricadores. ¿Qué le importaba? Él estaba tras el objetivo que venía a cumplir, que es ganar para nosotros, para el cuerpo de Cristo, una victoria, porque ninguno de nosotros podíamos lograrla. Entonces tuvo que llegar
a todo eso y hasta morir para poder resucitar y ganar la vida eterna. Si Él no resucitaba, no había vida eterna. No había cielo ni tierra nueva. Por eso tuvo que llegar a eso. Ahora nosotros tenemos que circunscribirnos acá abajo, poder vencer acá abajo, poder permitirle al Espíritu de Dios que gane en nosotros esa transformación, que nos cambie, para que lo que la gente le llama, uy, cómo lo humillaron, uy, y para que nosotros no sintamos ese espíritu feo. Es un espíritu horrible, sabemos todo eso. Nos avergüenza, nos hace sentir mal, nos queremos esconder, nos sentimos mal, sentimos presiones. Es un mundo espiritual que viene detrás de eso y que nos hace sentir mal. ¿Para qué? Para lograr que nosotros nos sintamos frustrados, que nos sintamos fracasados, que nos sintamos en una condición traumática. Y entonces así ellos saben, las tinieblas, que nos tienen. Y así no podemos caminar la fe. De esa manera, la fe no la podemos caminar como la tenemos que caminar. Pero hay algo, Cristo ganó una victoria, así que a nosotros lo único que nos interesa es que Él ganó una victoria. Pero hablando de aprender a humillarnos en la presencia de Dios, para no ser humillado tan duramente afuera, para que las cosas de estas y las cosas que vienen, si nosotros no aprendemos a humillarnos en la presencia de Dios, que es el amor de Dios, es el amor de Dios que nos contiene, que nos tiene paciencia, que nos va cambiando, lo que nos espera afuera es profundo y duro quebrantamiento. Y Dios no quiere eso, hablando para los cristianos. Y hay muchísimos cristianos que van a recibir profundo y duro quebrantamiento repentino. Porque la religión los engañó, le hizo creer más de lo que eran, los confundió. Y entonces Dios necesita, bueno me es haber sido humillado. Hay manera de humillarse, Dios tiene libremente su manera, para que se den cuenta del error los que están equivocados. Pero lo que Dios pretende, cuando uno está en una sintonía profética, en una dirección de Dios, bajo la contención del Espíritu de Dios, bajo la gracia, que trabaja en una restauración con un resultado, no extraviado de espíritu, sino para lograr un resultado en el carácter y en la fe y en la comunión personal. No es así, es acá. Venimos a buscar esa dosis del carácter de Dios, que nos permita humillarnos en la presencia de Dios. ¿Qué es humillarse en la presencia de Dios? Recibir esa dosis, esa magnitud que contiene el carácter de Dios. El carácter de Dios tiene humillación. Tenemos que decirle, Señor, dame esa parte de tu carácter que yo no tengo, para que ahí afuera no necesite ser quebrantado. ¿Se da cuenta para qué venimos y para qué tenemos que ejercitarnos en una actitud de fe, en una actitud de fe libre, en el amor de Dios, sabiendo que forma parte del carácter de Dios y que lo tenemos que recibir, porque ese ser un santo hecho perfecto es eso, es una parte de ser un santo hecho perfecto? ¿O eso no? Entonces no, pero nosotros nos quedamos con lo que vemos acá, con la religión y con lo que le pasa a la gente cuando ataca a alguien en injusticia, que lo humilla, o cuando nos sentimos humillados. Y la religión nos hace tomar mal eso cuando nos pasa afuera, digo, no, de la opinión de la gente, lo que sea. No hablo de buscar la presencia de Dios como uno busca para no tener que pasar por ahí, sino que nos encontramos con que la religión le hace tomar una actitud autocompasiva, como que está bien, el Señor fue humillado. No así, así no. Es una condición del carácter. Esa condición autocompasiva de resignación no es fe. Si hubiera sido así, el Señor no vencía. Es un equilibrio que trae el carácter de Dios. Entonces, venimos a buscar eso. ¿A qué se piensa que venimos?
Yo vengo a eso. Y nosotros, los que venimos acá, que formamos parte de este ministerio, de esta congregación, o los que puedan estar viendo esto por internet en su momento, tienen que buscar eso. ¿Para qué? Para recibir eso, que es lo que están necesitando. Entonces, tenemos que aprender a caminar una nueva creación. Son todas las buenas obras que dice la palabra que Dios preparó de antemano. Ya están preparadas, están hechas. La nueva creación tiene todas las obras buenas de Dios. ¿Usted quiere saber las añadiduras? Sí. Pero hay un problema. ¿Sabe que Dios mira nuestro corazón? Mira el corazón de todos, ¿no? La justicia de Dios, que es por fe, mira la intención de nuestro corazón. Si nuestro corazón está interesado o es desinteresado. Y la pregunta es, ¿interesado en qué? ¿O desinteresado en qué? En las añadiduras, que en definitiva eso viene junto. Ahora, claro, si mi corazón, vamos a ser sinceros, ¿no? Estamos hablando sinceramente ante el Espíritu de Dios, tenemos que ser sinceros, para que a Dios no lo engañamos. ¿Quién es realmente desinteresado completamente? Libremente, no estoy hablando de religión, no estoy hablando del que dice, no, sí. No. Desinteresado. Me niego a mí, acá estoy. No. Estamos hablando de un corazón transformado, que lo hace conforme al corazón de Dios. Eso trae el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es totalmente desinteresado? ¿Sabe lo que significa ser desinteresado en las añadiduras? No significa que no la tienes que querer recibir. Es un poco complicado a lo mejor en su estructura de entender, pero no significa que no la quiere, porque es más, si no la quiere recibir, la va a recibir igual, porque Dios es justo. Significa que tenemos que tener un estado de morir a lo terrenal. Veo que la palabra dice que tenemos que ir muriendo a lo terrenal porque hay idolatría. Así que tenemos que ir muriendo en la condición carnal. Hablábamos de humillarnos en la presencia de Dios. Estamos hablando en la presencia de Dios. Para que entre ser manso y humilde. Tenemos que ser desinteresados, que es morir a lo terrenal. Entonces, tenemos que pensar, sentir y actuar desinteresadamente. Y a eso Dios responde. A eso Dios responde. Sin ningún tipo de demora. Si mi objetivo en mi corazón es una añadidura, o sea, una necesidad que yo entiendo que me tiene a maltraer y estoy obsesionado que, Señor, necesito y oro por eso no, eso es buscar una añadidura. Yo tendría que estar obsesionado, si por algo se puede estar obsesionado, es por buscar la presencia de Dios, que eso me trae todo, no se la tengo ni que pedir. Bueno, pero el cristiano ha sido mal criado, mal educado en el sentido espiritual, y no es responsabilidad del cristiano, sino de quienes lo hicieron. Así que la misericordia de Dios los contiene igual. Pero en este tiempo, y le da igual, lo bendice, pero en este tiempo necesita enderezar el barco, que ese es el tema. No podemos seguir navegando de cualquier manera, sin la brújula, sin tener una dirección, sin tener la hoja de ruta de los tiempos de Dios, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer lo que necesita hacer en el carácter de santos. Nosotros, los santos para Dios, nosotros hablo del cuerpo de Cristo, sus santos, necesita entregarle la magnitud necesaria para que puedan sobreabundar en la gracia, para que cuando sean confrontados puedan superar todas las dificultades sin ningún problema. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo al comienzo, y ya cerramos esto, la humillación. Cuando usted escucha que oramos, Señor, queremos aprender a humillarnos en tu presencia, usted le está diciendo, Señor, incorporame la parte de tu carácter de poder humillarme en tu presencia. Lo que vos sentiste cuando estabas al Padre Celestial, lo que vos sentiste cuando estabas creando todo y estabas viendo el resultado de la traición, por lo cual tuviste que apartar a tu hijo. Tenemos que poder sentir eso. ¿Qué se siente? ¿Qué es eso de el carácter de poder humillarnos como Dios se humilló, como Cristo se humilló?
Y como el Espíritu Santo se humilla con nosotros, somos templo vivo y dejamos mucho que desear. Mire si viniera a juzgarnos el Espíritu de Dios, ¡pum!, nos morimos, tácate. Nos consumimos en pie, rácate. Si viniera eso, pero no tiene paciencia porque nos está llevando a una transformación. Y es lo que tenemos que entender definitivamente nosotros como cristianos, cómo está trabajando y para qué trabaja el Espíritu de Dios. Entonces, venimos a buscar esa parte del carácter de Dios. Entonces, no piense en lo feo que siente cuando se siente avergonzado, humillado. Eso es carnal, es del diablo. Piense qué sintió Dios y no le hizo nada. Ni se inmutó en el resultado. En cambio, nosotros nos afecta esas humillaciones y nos bloquean las bendiciones. Los traumas, las frustraciones y los fracasos. Saca a la lona. Mire qué diferencia. No piense en eso del diablo. Busque la presencia de Dios para recibir esa capacidad que le va a incorporar el ser, como dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso venimos a buscar. Entendamos la dirección de Dios y salgamos de la naturaleza humana caída que nos engaña. Por eso le digo, estamos seducidos por un cuerpo de orgullo, un cuerpo de pecado que es orgulloso, por lo cual no tiene la capacidad de saber humillarse sin ser afectado. Y el Señor dice, no, yo te saco eso. Te saco eso porque eso no es mío, eso es del diablo. Así que cuando hablamos de humillación, es un concepto carnal, terrenal y humano del diablo. En cuanto a cómo se entiende, por los hombres, digo, como está escrito, como lo vieron al Señor. De acuerdo a Dios, no es eso, es una capacidad de poder revertir todas las situaciones que no le agradan, porque no va a pensar que el Señor, a Dios Padre le agradó que cuando estaba creando estaba viendo el resultado de las traiciones. No, pero no le cambió el resultado, si no nos hubiera raído. Ahí nomás se terminaba todo. Y no, Él buscó los pasos necesarios, para eso pasó a Cristo, bueno, todo lo que se sabe. No vamos a entrar en eso. Pero no tenía el resultado, nadie le arrebata ese resultado. El orgullo, que nos trauma, nos frustra y nos fracasa, que nos hace sentir terrible y que no nos da la capacidad de asimilar las cosas como las asimiló Dios y siguió igual. Sigue lo mismo. Y el resultado ya está logrado con lo que hizo su Hijo. Y para nosotros es una gracia. Y si es una gracia, la tenemos que tomar. Y no la tenemos que desperdiciar. No nos podemos quejar después. Así que debe ser para nosotros los cristianos algo muy sublime, algo muy necesario, muy inefable, muy gozoso, de decirle, Señor, yo quiero tener la capacidad de humillación para que no me haga nada, seguir al resultado, sacame el orgullo que me provocan los traumas, las frustraciones y los fracasos. Yo quiero tu carácter tiene esa capacidad, te resbala. Y ser manso y humilde, que hace de que la fe funcione, el poder de Dios obre a nuestro favor, el reino de los cielos esté abierto siempre y la respuesta sea rápida. ¿Comprendemos esto? Entonces, por eso, vengamos acá con una actitud en el amor de Dios, de temor de Dios en amor, ¿no? De no fallarle a Dios, de entender un poco más a Dios, de no perder el tiempo, de lo que después nos quejamos. Nos quejamos y Dios nos está tratando de explicar qué tenemos que hacer para que eso no nos pase. Entonces, vamos a tratar de ubicar esto con una mayor comprensión. Y cuando venimos acá, vengamos sabiendo que estamos en una actitud de fe de resultado que nadie nos saca. Pero que necesitamos para recibir más rápido todo esto, una capacidad del carácter de Dios de humillarse, que no tenemos orgullo nosotros. Así que vengamos a buscar eso,
para que entonces, que significa ir muriendo a lo terrenal, eso mismo, se nos introduzca, se nos incorpore eso que es manso y humilde, que es el carácter de Dios. Es manso y humilde. Por eso dice que Él busca los corazones quebrantados y el espíritu de los humildes, el espíritu de los humildes, el espíritu de los humildes para vivificarlo, para vivificarlo. O sea, para ponernos vida y vida sobreabundante, con todo lo que eso implica. Así que entendamos esto en el amor de Dios y hagamos las cosas bien. No vengamos con miedo, no vengamos como que nos presentamos ante un Dios castigador, un Dios que nos viene a matar, que nos viene a mortificar. No, el que hace eso es el diablo, el que nos tortura es el diablo, el que nos ha engañado. Vengamos a liberarnos, vengamos a ser restaurados, vengamos a que se nos incorpore esa dosis del carácter de Dios que no conocemos, porque conocemos todo lo contrario. El orgullo es todo lo contrario a la capacidad de humillación que tiene Dios. O sea, vengamos a conocer a Dios y no digamos conozca al Señor Jesucristo, que de paso es Dios, el Hijo de Dios, y no lo conozco porque camino de cualquier manera, no estoy entendiendo cómo funciona. No, vengamos al mejor lugar, que es la presencia de Dios, digo, mejor lugar en el Espíritu Santo, cualquier lugar profético donde esté funcionando bien, el Espíritu de Dios es el mejor lugar. Vengamos buscando eso. O sea, ¿por qué vamos a venir con miedo? ¿Por qué vamos a venir? No, vengamos con una sed interior, de empezar a sentir lo que Dios siente. Lo que Dios siente por su carácter, que yo no lo conozco todo, usted tampoco, nadie. Al día de hoy en el mundo, acá en la tierra, puede decir que conoce ese sentir del corazón de Dios edificado 100%, no, porque todavía eso no está hecho. Sí, nos guarda la gracia, pero eso no está hecho. No, vengamos a buscar. ¿Sabe qué lindo que es que no nos haga nada después afuera la cosa? Que sigamos adelante caminando la fe sin que no nos importe nada más que agradar a Dios, sabiendo que de Él viene todo lo bueno, son todas las buenas obras, camino. Pero claro, me tengo que asegurar la opinión de Dios que Él tiene sobre mí. Cuidado. No sea que yo tenga de mí mismo un más alto concepto que el que Dios realmente tiene de mí. Por eso, la mejor manera es humillarnos en la presencia de Dios. Eso a nosotros nos asegura, esto que decía así, nos asegura de que nos vamos a poner en la presencia de Dios y que se nos incorpora esa mansedumbre y humildad que abre el cielo, se nos incorpora la medida de fe sobreabundante para cada momento, de tal forma que cuando tengamos que enfrentar situaciones ahí afuera, no nos haga nada. Es más, quiere que le diga, las tinieblas nos van a ver cada vez más de lejos y van a decir, no nos molestemos porque con este... Claro, todavía todos los cristianos en el mundo al día de hoy hay flancos débiles, hay flancos por los cuales pueden entrar, pero en eso nos guarda el Señor. Entonces, si yo tomo entendimiento y vengo a buscar lo que necesito, que es lo que Dios me quiere dar, nos ponemos de acuerdo porque estamos en la justicia de Dios, su comunión más íntima es con los justos, por el único justo, nos posicionamos bien por esa gracia, el Espíritu Santo trabaja, incorpora lo que Él ganó, y entonces entramos en una comunión más íntima. Y esa comunión más íntima a mí me asegura de que todo se me hace posible, se me cambia la vida. Cambia la vida, problemas siempre vamos a tener, pero cambia mi vida. Entonces, no perdamos el tiempo, no podemos perder el tiempo con pavadas, no perdamos más el tiempo. Urge que busquemos la presencia de Dios, urge que busquemos la presencia de Dios. Ya no hay más tiempo de jugar a la religión, se está definiendo el trigo de la cizaña, se están definiendo los acontecimientos y eventos que van a pasar en Argentina, en todo el mundo, pero vamos a hablar de nosotros. Entonces no podemos jugar a la religión, porque a los religiosos le va a venir profundo quebrantamiento. Es feo, Yo le digo, es muy feo, cuando podemos venir acá a buscar la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios de nada tenemos necesidad, somos advertidos, somos conducidos, somos dirigidos
el Espíritu de Dios nos responde. ¿Qué más? Entonces entendamos esto. Bueno, muy bien, vamos a cerrar esta reunión. Por el tema de internet la vamos a cerrar. Así que vamos a dar un cierre a eso. Y nosotros acá, si usted se puede quedar, lo que vamos a hacer es orar un poco y nos vamos a militar en esto. En esto. Yo pido que vengan por favor acá al teclado un poco. Bueno, vamos a orar. Yo le pediría si se puede mover, pues se va. Hace un tiempito que está sentado, no se siente incómodo. Si quiere, se queda sentado, si no, pueden hacer de pie, no hay problema. Pero vamos a orar en esto. Vamos a darle el lugar al Espíritu Santo de Dios, que todo lo que Él estuvo hablando, nos estuvo impartiendo, realmente ahora ponga la frutilla del postre. Que podamos recibir ese sello, un sello con la impartición de la gracia, para que nuestra vida avance, cambie a partir de hoy un poco más en la dirección del carácter de Dios, en el aspecto tan fundamental que es la capacidad de humillación, para recibir la mansedumbre y la humildad, que es el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo a partir de ahora esté sellando nuestras vidas, porque en realidad quizás no nos damos cuenta o no nos habíamos dado cuenta de la necesidad que tiene tu Espíritu Santo de encontrar en nosotros una condición de humillación personal, partiendo de una actitud de fe. Esa actitud de fe que a nosotros nos permite posicionarnos para que en esa libertad que necesita encontrar el poder del Espíritu de Dios, pueda venir a nosotros esa condición de humillación personal, que nosotros la buscamos en tu presencia. Nosotros sabemos que lo que hacemos en privado, tú lo recompensas en público. Sabemos que antes de la honra está la humildad. Sabemos, lo dice tu palabra, sabemos que es necesario que nos acomodemos para que nos puedas honrar públicamente. Sabemos que necesitas ver en nosotros una mejor capacidad en el carácter cristiano, poder enderezar quizás veredas torcidas que sabemos que no nos estás inculpando, porque no nos dices que somos pecadores. Sabemos que nos has perdonado, que nos contiene el amor y la misericordia, pero sí sabemos también y entendemos que necesitas cambiar aspectos que están de la vieja criatura todavía en nuestra vida, y que en este tiempo necesitas incorporarlo a la nueva criatura. Por eso, Señor, una vez más te pedimos que tu gracia empiece a descender en cada uno de nosotros, que descienda en este lugar, que descienda en este lugar, Espíritu Santo de Dios, para impartir a cada uno de nosotros esa capacidad que no tenemos de humillarnos en tu presencia. Señor, que podamos entender que no es malo eso, que eso es lo mejor. Es lo mejor para poder sobrellevar sin ser vulnerado por una sociedad perversa, corrupta y transgresora. Una capacidad que hace de que no seamos vulnerados y que por el contrario podamos poner la luz en el medio de las tinieblas. Señor, en esta tarde, quita de nuestras vidas toda condición de orgullo, que para lo único que sirve es para quedar traumados, frustrados y sentirnos fracasados. Saca, Señor, toda consecuencia de esa incapacidad
para poder humillarnos sin ser afectados. Saca esa incapacidad, Rey. Señor, sácala por amor y misericordia. Saca de nuestras vidas todo remanente que quede, toda sombra de variación de la verdad o de tu carácter que esté apagando la verdadera fe, la genuina fe y el amor de Dios verdadero. Señor, en esta tarde queremos humillarnos en tu presencia. Oh, Mahanta Raya Kaya Santa Kaya Si. Oh, Mahanta Rama Kaya Soba Kita Rama Kanta Rama Muya Si. Señor, perdonanos porque creíamos que era algo horrible. La palabra humillarnos, enseñada por la sociedad, padecida en el medio de esta sociedad, a través de la injusticia, de la murmuración, de la